Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, del octavo ciclo, en la titulación de Contabilidad y Auditoría. En base a los conocimientos adquiridos, presentaremos el tema Fases de auditoría. La auditoría se compone en 3 fases. 1. Planificación. Se divide en planificación preliminar y planificación específica. 2. Ejecución. 3. Comunicación de resultados. Primera fase. Planificación. Planificación preliminar. La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de ello dependerá la eficacia y efectividad de los objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa. Deben considerarse alternativas y seleccionarse los métodos más adecuados. Por lo tanto, esta actividad debe ser realizada por auditores más experimentados. El objetivo principal de la planificación consiste en determinar de forma adecuada y razonable los procedimientos y técnicas de auditoría que se deban aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán para obtener una auditoría efectiva y eficiente. Tiene como propósito el obtener y actualizar la información general de la empresa a auditar y las principales actividades de la misma a fin de identificar las condiciones existentes para la ejecución de la auditoría. Proceso de la planificación preliminar. 1. Si es una auditoría dirigida al sector público, inicia con una orden de trabajo y para el sector privado se firmará un contrato de trabajo. 2. Continúa con la aplicación general de un programa de auditoría. 3. Termina con la entrega de un reporte al jefe de auditoría de la información obtenida de las empresas. Principales técnicas aplicadas en la planificación preliminar. 1. Las entrevistas. 2. Las observaciones. 3. La revisión y selección de información relevante de la empresa. Elementos de una planificación preliminar. Conocimiento de la empresa o área a auditar y su naturaleza jurídica. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas y objetivos a cumplir. Identificación de las políticas y prácticas contables, presupuestarias, administrativas, etc. Análisis general de la información financiera. Determinación de la materialidad e identificación de cuentas significativas en los estados de situación financiera de la empresa. Determinación del grado de confiabilidad de la información obtenida. Riesgo inherente, que son propios de la empresa. Riesgo de control, que permite determinar el grado de confianza en los sistemas de información. Y contabilidad. Y riesgo de detención, que es propio del auditor. Decisiones preliminares para los componentes y enfoque preliminar de auditoría. Contenido de los reportes de la planificación de auditoría. 1. Antecedentes. 2. Motivo de la auditoría. 3. Objetivo de la auditoría. 4. Alcance de la auditoría. 5. Conocimiento de la entidad y su base legal. 6. Principales políticas contables. 7. Grado de confiabilidad de la información financiera. 8. Punto de interés para el examen. 9. Transacciones importantes identificadas. 10. Identificación de los problemas observados en el examen anterior. 11. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la siguiente fase. 12. Matriz de evaluación preliminar de riesgo de auditoría. 13. Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas. Planificación específica. En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar. El objetivo principal de la planificación específica es identificar las actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase de la auditoría. Preparar el informe de evaluación del control interno y preparar el programa detallado del examen.
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de la auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. Procesos para la planificación específica. Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la planificación preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en la planificación preliminar. Evaluar la estructura del control interno del ente o área examinar. Elaboración de programa. Los miembros de equipo de auditoría deben tener en sus manos el programa. Debe contener dos aspectos: objetivos de la auditoría, procedimientos a aplicar durante el examen. Muestreo de auditoría. Es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Existen dos clases de muestreo. Muestreo estadístico. Determinar el tamaño de la muestra. Seleccionar la muestra. Evaluar los resultados. Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el auditor aplique sus criterios. Muestreo no estadístico. El muestreo no estadístico no prevé la estimación anticipada y objetiva del tamaño de la muestra requerida. Se basa exclusivamente en el criterio del auditor, según sus conocimientos, habilidades y experiencias profesionales, por lo que su naturaleza es de carácter subjetivo. Segunda fase, ejecución. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. La importancia de la obtención de información y los métodos analíticos. Los requisitos de los mismos, sus propósitos. Elementos más importantes a tener en cuenta en su confección para que demuestren las afirmaciones del auditor. El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que sustenten las opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado. Procesos de la ejecución. En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para ejecutar la auditoría, el que se divide en el 50% para desarrollar los hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el proceso del examen a los funcionarios de la entidad. Las decisiones de planificación se basan en conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas, evaluación de los riesgos inherentes y de control, evaluación de los componentes y de las operaciones significativas, expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se obtendrá mediante los procedimientos individuales que se apliquen, reconociendo factores como la suficiencia, competencia y confiabilidad de la evidencia y los probables niveles de las observaciones. Elementos de la ejecución. 1. Pruebas de auditoría. Pueden ser pruebas de control, pruebas analíticas, pruebas sustantivas. 2. Evidencia de auditoría. La evidencia de la auditoría debe ser suficiente, competente y pertinente. Existe evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial, evidencia analítica. 3. Papeles de trabajo. Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados o obtenidos por el auditor durante el curso de la auditoría. Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones constantes en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. Elementos de papeles de trabajo. Archivo permanente, archivo corriente. Son utilizados para registrar el conocimiento de la entidad y recomendaciones para mejorar. Objetivos de los papeles de trabajo. Ayudar a la planificación de la auditoría.
redactar y sustentar el informe de auditoría. Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones encontradas en la auditoría. Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento de las normas de auditoría. Defender las demandas, los juicios y otras ocasiones judiciales. Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría. 4. Hallazgos de auditoría. Son hechos o situaciones que denotan la importancia por la forma como repercuten en la administración. Elementos del hallazgo. Título. Nombre del hallazgo. Condición. Realidad encontrada. Criterio. ¿Cómo debe ser? Causa. ¿Qué originó la diferencia? Efecto. ¿Qué efectos pueden ocasionar? Conclusión. Resumen del hallazgo. Recomendación. Lo que se debe mejorar. Tercera fase. Comunicación de los resultados. La comunicación de los resultados es la última fase del proceso de auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten información verbal o escrita con respecto a los asuntos observados. Esta fase comprende también la redacción y revisión final del informe borrador, el que será elaborado en el transcurso de la auditoría, con el fin de que se comuniquen los resultados mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones examinadas. Preparar el informe final de la auditoría que contenga la redacción de los hallazgos encontrados. El auditor expondrá sus conclusiones de acuerdo a las causas y condiciones existentes para el cumplimiento eficaz y eficiente de las normas y políticas de la empresa. Mantener comunicación continua con los responsables del área auditada, de manera que se adopten medidas de seguimiento o corrección de forma oportuna. Procesos de la comunicación de resultados. 1. Redacción del informe borrador de la auditoría entre el jefe de equipo y supervisor. 2. Presentación del informe de auditoría. La comunicación de resultados se realiza en un informe que es un documento redactado por el equipo de auditoría donde se incluye su dictamen u opinión independiente. Objetivo del informe. Dar cumplimiento a los objetivos que originan el ejercicio. Dar a conocer los resultados. Presentar las observaciones y conclusiones de manera objetiva, así como las recomendaciones. Características del informe. Preciso. Conciso. Objetivo. Soportado. Elementos del informe. 1. Título. 2. Destinatario. 3. Párrafo de alcance. 4. Párrafo legal o comparativo. 5. Párrafo de énfasis. Y 6. Párrafo de opinión.